Hay algo que casi nadie te cuenta sobre el cerebro que tienes ahora mismo, mientras lees esto, mientras respiras, mientras crees que todo está bien. Hay algo que la ciencia lleva décadas descubriendo y que, sin embargo, no llega a las conversaciones de sobremesa, no aparece en las revisiones médicas rutinarias, no se susurra con la urgencia que merece. Porque los que más se esfuerzan, los que más dan de sí mismos cada día, terminan siendo los que más rápido se desmoronan por dentro. ¿Por qué aquellos que viven con más intensidad, con más velocidad, con más exigencia, son precisamente los que un día se miran al espejo y no reconocen del todo a la persona que les devuelve la mirada? Esa pregunta tiene una respuesta, pero todavía no es el momento de darla. Fíjate bien, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una lista de consejos genéricos. No es la típica promesa de que si bebes más agua y duermes 8 horas, todo irá mejor. Es algo más profundo, más incómodo, más verdadero. Es la historia de lo que le está pasando a tu biología ahora mismo, en este instante. Mientras el mundo te pide que vayas más rápido, que produzcas más, que descanses menos, que ignores esa fatiga que ya no recuerdas cuándo empezó. Imagínate por un momento a alguien que conoces. Puede ser un familiar, puede ser un amigo cercano, puede ser en cierta forma tú mismo. Alguien que a los 45 o 50 años empieza a notar que las palabras no llegan tan rápido como antes. Que entra a una habitación y olvida por qué fue. Que se sienta a cenar y siente que la conversación ocurre a su alrededor, como si hubiera un cristal entre él y los demás. No duele. Eso es lo más traicionero. No duele nada. Y precisamente por eso no parece urgente. Precisamente por eso se ignora. Precisamente por eso avanza. Porque los que más se esfuerzan caen más lejos. Todavía no lo resolvemos, pero ya estamos más cerca. Pues hay un patrón que se repite y lo curioso es que no distingue de profesión ni de nivel educativo ni de buenas intenciones. Se da en el médico que no aplica a sí mismo lo que receta. Se da en el directivo que gestiona equipos de 100 personas, pero no gestiona sus propias horas de sueño. Se da en la madre que lo da todo por sus hijos y se va vaciando sin que nadie lo note, sin que ella misma lo note, hasta que el cuerpo habla con el único lenguaje que no puede ignorarse, la enfermedad. El error no es dramático. El error es cotidiano, el error es pequeño, repetido, silencioso. Es el desayuno que se salta porque hay prisa. Es la pantalla que se mira hasta la medianoche porque el cerebro no sabe ya cómo apagarse solo. Es el movimiento que se pospone para mañana durante años. Es la respiración superficial, rápida, tensa, que se vuelve el único modo de respirar que se conoce. Es el estrés que se normaliza tanto que ya no se siente como estrés, sino como el estado natural de las cosas. Es la inflamación que crece en silencio, célula a célula, sin dolor, sin alarma, sin aviso. Y aquí está lo que la neurociencia más reciente ha confirmado con una claridad que debería quitarnos el sueño, o más bien devolvérnoslo. Cada uno de esos pequeños errores cotidianos no se queda en lo superficial. No es solo cansancio, no es solo estrés. Cada uno de esos hábitos deja una marca en tu ADN, una marca química real, medible, que cambia la forma en que tus genes se expresan, que enciende o apaga instrucciones biológicas que determinan si tu cerebro envejece con dignidad o si empieza a deteriorarse mucho antes de lo que nadie imaginaría. Bueno, y si eso todavía suena abstracto, déjame que lo haga concreto. Si llevas meses o años durmiendo menos de lo que tu cerebro necesita, tu sistema linfático, que es el sistema de limpieza del cerebro que solo funciona durante el sueño profundo, no está eliminando los desechos metabólicos que se acumulan entre tus neuronas. Entre esos desechos hay proteínas como la beta-amiloide, que es exactamente la sustancia que se acumula en el cerebro de las personas con Alzheimer. No es una metáfora, es bioquímica. Es tu cerebro, ahora mismo, acumulando lo que no puede limpiar porque no le das el tiempo para hacerlo. Si llevas tiempo sin mover el cuerpo con regularidad, tu cerebro está produciendo menos factor neurotrófico derivado del cerebro, que los científicos llaman BDNF y que algunos han descrito como el fertilizante de las neuronas. Sin ese fertilizante, las conexiones neuronales se debilitan, la memoria se vuelve menos ágil, el aprendizaje se hace más costoso, el estado de ánimo se oscurece. Y todo eso ocurre de forma gradual, tan gradual que se confunde con el paso del tiempo con hacerse mayor, con que así son las cosas. Pero no son así las cosas.
Son así las consecuencias de ciertos hábitos. Si llevas tiempo alimentándote de forma que promueve la inflamación crónica, esa inflamación está cruzando la barrera hematoencefálica y llegando al tejido cerebral. Está activando la microglía, que son las células inmunitarias del cerebro, en un estado de alerta permanente que daña las propias neuronas que debería proteger. Es como tener el sistema de alarma de tu casa sonando sin parar durante años. Al final, el sistema se rompe. Al final, el daño es el propio sistema. ¿Me sigues? Porque esto no es para asustarte sin motivo. Esto es para que entiendas que el deterioro cognitivo no llega de golpe. No aparece un día de la nada. Se construye. Se construye ladrillo, hábito a hábito, elección a elección, durante años. Y esto es lo más hermoso y lo más esperanzador que la ciencia tiene para decirte, se puede deconstruir. Se puede revertir, se puede redirigir, porque el cerebro no es una estructura fija. El cerebro es un proceso vivo. Mira, si algo has aprendido de este canal, si algo resuena en lo que compartimos aquí semana a semana, es que la neurociencia y la epigenética han llegado para romper uno de los mitos más paralizantes que la biología popular había instalado en nuestra cultura. La idea de que los genes son un destino. La idea de que lo que te tocó en la lotería genética es lo que serás para siempre. Eso es falso. Y la evidencia científica lo desmonta con una contundencia que debería llenarte de una energía que quizás no sentías desde hace tiempo. Si este tipo de conversaciones te hace sentir que tu cerebro vuelve a encenderse, si algo dentro de ti dice que necesitas más de esto, que necesitas recordar que tienes más poder sobre tu biología del que creías, este es el momento de quedarte, de suscribirte, de unirte a esta comunidad que está aprendiendo juntos que el cuerpo siempre escucha lo que la mente decide hacer. Y si hoy algo de lo que estás escuchando te toca de cerca, si reconoces en estas palabras algo que llevas tiempo sintiendo pero no sabías nombrar, déjalo en los comentarios. Porque ese reconocimiento ya es el primer paso de algo importante. Ahora bien, volvamos al miedo, porque hay que mirarlo de frente antes de poder superarlo. ¿Qué le pasa realmente a una persona cuando el cerebro empieza a deteriorarse antes de tiempo? No hablemos de estadísticas frías, hablemos de lo que ocurre en una familia, hablemos de lo que ocurre en una vida concreta. Hay un patrón que se repite en muchas historias, en muchos contextos distintos, en muchas edades distintas. Una persona que en algún momento fue brillante, activa, presente, empieza a perder pequeñas cosas. Al principio son tan pequeñas que nadie las toma en serio. Ella misma las minimiza. Sus hijos dicen, bueno, es el estrés. Su pareja dice, es que trabaja demasiado. Y quizás tengan razón, quizás sea exactamente eso. Pero lo que nadie dice, lo que nadie se atreve a decir en voz alta, es que el estrés mantenido durante años cambia la estructura del hipocampo, que el hipocampo es la región del cerebro más vulnerable al cortisol crónico, que el hipocampo es exactamente la región donde se forma la memoria, que cuando el hipocampo se encoge, y se encoge literalmente, mediblemente, en personas con estrés crónico no gestionado, la persona empieza a perder no solo nombres y fechas, sino la textura de quién es. Una de esas personas, en un momento que muchos reconocerían, le dijo a su hija mayor, noto que me estoy perdiendo de mí misma, y la hija no supo qué contestar, porque no hay respuesta fácil para eso, porque ese tipo de pérdida no tiene el protocolo claro que tiene una fractura o una infección, porque el deterioro cognitivo temprano es invisible para el sistema, aunque no lo sea para quien lo vive desde dentro. Y la familia, ¿lo ves? La familia reorganiza su vida. La pareja reduce horas de trabajo. Los hijos aprenden a gestionar la angustia de ver a alguien que amaban como una roca convertirse en alguien que necesita recordatorios para tomar la medicación. Y nadie habla de lo que eso pesa. Nadie habla de la carga invisible que se instala en esa casa como una presión en el pecho que nunca termina de aliviarse, como un peso que se lleva a todas partes y del que no está bien quejarse porque quejarse parecería una traición al amor. Eso es lo que el deterioro cognitivo hace a una familia. No es solo médico, es existencial, es el tipo de peso que aplasta sin que se vea desde fuera. ¿Por qué los que más se esfuerzan caen más lejos? Quizás porque nadie les enseñó que esforzarse sin recuperarse es exactamente lo contrario de ser fuerte, que la resiliencia no es aguantar más, la resiliencia es saber cuándo parar para poder seguir. Y aquí llega la parte que la epigenética tiene para decirnos con toda la belleza y toda la responsabilidad que implica. La expresión de tus genes no está grabada en piedra, está escrita en lápiz. Y tú tienes el borrador en la mano.
La epigenética, que es literalmente la ciencia de lo que está por encima del gen, estudia cómo el entorno, los hábitos, las emociones, el movimiento, la alimentación, incluso los pensamientos repetidos, modifican la forma en que tus genes se leen. No cambian la secuencia del ADN, pero sí cambian qué partes de ese ADN se activan y qué partes permanecen silenciosas. Y eso lo cambia todo. Imagínate que el genoma es una enorme partitura musical. Cada instrumento, cada nota está ahí, pero la música que suena depende del director. Y tú con tus hábitos diarios eres el director de esa orquesta. Puedes dirigir una sinfonía de salud, de vitalidad, de claridad mental. O puedes dejar que la partitura se toque sola, al azar, sin ritmo, sin intención. Y cuando la partitura se toca sola, durante demasiado tiempo, los instrumentos que más se necesitan empiezan a sonar desafinados. Pues bien, ¿qué significa esto en términos concretos, en términos de tu día a día, en términos de lo que puedes hacer esta semana? Hoy y esta noche. Significa que hay hábitos específicos que la neurociencia ha identificado como modificadores epigenéticos potentes. Hábitos que no requieren tecnología cara, ni suplementos exóticos, ni cirugías. Hábitos que están al alcance de cualquier persona que respira, que tiene un cuerpo, que tiene un cerebro que todavía puede reorganizarse. Y la reorganización del cerebro, la neuroplasticidad, no es un privilegio de los jóvenes, es una característica biológica que persiste hasta el último día de vida. El cerebro de una persona de 70 años sigue siendo capaz de formar nuevas conexiones neuronales, de aprender, de adaptarse, de crecer. Eso no es poesía, eso es neurobiología confirmada por décadas de investigación. Pero antes de llegar a esos hábitos, hay que entender con claridad el peligro que se esconde en el tiempo que pasa sin actuar. Porque la escalada del daño no es lineal. No es que cada año se pierde un poco más de forma constante y predecible. La neurociencia nos muestra algo más inquietante. Hay umbrales. Hay puntos en los que la acumulación de daño epigenético, de inflamación crónica, de atrofia neuronal alcanza una masa crítica a partir de la cual la recuperación se vuelve exponencialmente más difícil. ¿Tiene sentido? Piénsalo así. Si llevas años sin hacer ejercicio, los primeros meses de recuperación son duros, pero posibles. Si llevas décadas, la resistencia metabólica que se ha instalado en tu biología hace que el proceso sea mucho más lento, mucho más costoso, mucho más exigente, no imposible, nunca imposible, pero sí radicalmente más difícil. Y lo mismo ocurre con el cerebro, con la inflamación neural, con la desregulación del eje del estrés, con la pérdida de diversidad en la microbiota intestinal, que resulta que también habla con tu cerebro, que resulta que también influye en tu estado de ánimo, en tu memoria, en tu capacidad de concentración. Mira, hay algo que la medicina moderna todavía no ha terminado de integrar en su práctica cotidiana, aunque la investigación lleva décadas diciéndolo. El intestino y el cerebro están en conversación permanente. El nervio vago, ese nervio extraordinario que recorre el cuerpo desde el tronco encefálico hasta el abdomen, transmite información en las dos direcciones. Y la microbiota intestinal, esa comunidad de billones de microorganismos que viven en tu intestino, produce neurotransmisores, produce serotonina, produce GABA, produce sustancias que modulan la inflamación cerebral. Cuando la microbiota está desequilibrada por una dieta pobre, por el estrés crónico, por el abuso de antibióticos, por la falta de fibra y de alimentos fermentados, el cerebro lo nota en forma de niebla mental, lo nota en forma de irritabilidad sin causa aparente. Lo nota en forma de esa tristeza difusa que no tiene nombre claro, pero que pesa como una losa en el pecho. ¿Por qué los que más se esfuerzan caen más lejos? Porque se esfuerzan en el mundo exterior y se abandonan en el mundo interior. Porque cuidan el proyecto y descuidan el proyector. Porque pulen el instrumento que tocan y olvidan que hay un instrumento más fundamental, más íntimo, más irrenunciable, el cuerpo que los sostiene a todos. Imagínate por un momento la escena. Un hombre de 52 años, ejecutivo, padre de 3 hijos, alguien que ha construido con sus manos, con su inteligencia, con su esfuerzo, una vida que desde fuera parece un éxito rotundo. Lleva 12 años durmiendo menos de 6 horas. Lleva 12 años desayunando de pie, con prisa o no desayunando. Lleva 12 años moviendo el cuerpo solo cuando el calendario se lo permite, que es casi nunca. Y un martes por la mañana, en medio de una reunión que lleva años manejando con facilidad. No encuentra la palabra, no es una palabra de uso cotidiano. Y el silencio que deja esa palabra ausente dura solo 3 segundos.
pero él lo siente como 3 horas. Y algo en su interior, algo muy hondo, sabe que ese silencio no es un accidente, es un aviso. Su médico le dice que es el estrés, le receta algo para dormir, le sugiere que tome vacaciones. Y él asiente, porque ¿qué otra cosa puede hacer? Y vuelve al trabajo al día siguiente con la misma velocidad, con la misma exigencia, con el mismo olvido de que tiene un cuerpo que está hablando con una urgencia, que las palabras no pueden igualar. Ese hombre existe en miles de versiones, con distintos nombres, con distintas profesiones, con distintas edades. Y lo que tienen en común no es la mala suerte. Lo que tienen en común es que nadie les enseñó que el cerebro necesita ser cuidado con la misma precisión y la misma constancia con que se cuida cualquier otra cosa que importa de verdad. Y aquí, justo aquí, es donde la neurociencia se convierte en el mapa más hermoso que alguien te puede ofrecer. Porque el mapa dice que no estás perdido, dice que hay un camino. Dice que el cerebro, ese órgano de 1,5 kilos, que consume el 20% de toda la energía que produces, que alberga 86.000 millones de neuronas, que genera más conexiones posibles que átomos hay. En el universo observable, ese cerebro todavía puede reorganizarse, todavía puede crecer, todavía puede sorprenderte. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos 7 hábitos? ¿Cuáles son las palancas concretas que la neurociencia y la epigenética han identificado como los modificadores más potentes de la expresión génica, de la salud neuronal, de la vitalidad cognitiva? Vamos a verlos. No como una lista, sino como lo que son, como un sistema integrado, como piezas de un mismo mecanismo, que cuando funcionan juntas producen algo que no puede producir ninguna de ellas por separado. El primero tiene que ver con el movimiento, no con el deporte como penitencia, no con el ejercicio como castigo por lo que comiste ayer, sino con el movimiento como el lenguaje más antiguo y más poderoso que el cuerpo humano conoce para hablar con el cerebro. Cuando te mueves, cuando elevas la frecuencia cardíaca de forma sostenida durante al menos 20 o 30 minutos, el cerebro libera BDNF, ese factor neurotrófico que ya mencionamos antes, ese fertilizante neuronal que promueve la formación de nuevas conexiones, que protege las neuronas existentes, que tiene efectos sobre la memoria y el aprendizaje que ningún fármaco ha podido igualar todavía. Pero hay más. El movimiento regula el eje hipotalámico hipofisario adrenal, que es el sistema que gestiona la respuesta al estrés. Cuando te mueves de forma regular, ese eje aprende a calibrarse mejor, a no dispararse ante amenazas que no son amenazas reales, a recuperar el equilibrio más rápido después de una situación de tensión. Y desde el punto de vista epigenético, el ejercicio regular activa genes que promueven la supervivencia neuronal, que regulan la inflamación, que optimizan el metabolismo energético de las células cerebrales. Apaga genes asociados al envejecimiento acelerado, alarga los telómeros, que son las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y que se acortan con el estrés crónico y con el sedentarismo, como si fueran el indicador más fiel del envejecimiento biológico real. ¿Lo ves? No es que el ejercicio te haga sentir mejor porque libera endorfinas, aunque también las libera. Es que el ejercicio cambia la forma en que tus genes se leen. Es que el ejercicio reescribe literalmente parte del programa biológico con el que tu cuerpo opera día a día. El segundo hábito tiene que ver con el sueño. Y aquí hay que ser muy directo, con toda la amabilidad del mundo, pero con toda la firmeza que la evidencia exige. El sueño no es un lujo. No es tiempo perdido, no es algo que se puede recortar sin consecuencias. El sueño es el proceso de mantenimiento más sofisticado que la evolución ha diseñado para el cerebro humano. Durante el sueño profundo, el sistema linfático se activa, los espacios entre las neuronas se amplían, el líquido cefalorraquídeo fluye con más fuerza y arrastra los desechos metabólicos que se acumularon durante el día. Si no hay sueño suficiente, esos desechos se quedan, y se quedan cada noche. Y se acumulan. Y esa acumulación es, según la evidencia más reciente, uno de los factores de riesgo más modificables para el deterioro cognitivo a largo plazo. Además, durante el sueño REM, el cerebro consolida la memoria emocional, procesa las experiencias del día, integra lo aprendido, regula las emociones para el día siguiente. Cuando el sueño REM se interrumpe de forma crónica, la persona se vuelve más reactiva emocionalmente, más impulsiva, menos capaz de sostener la atención, menos capaz de encontrar soluciones creativas. Eso no es debilidad de carácter, es neurobiología. La higiene del sueño
Ese conjunto de hábitos que crean las condiciones para que el sueño sea profundo y restaurador es quizás la intervención epigenética más poderosa y más barata que existe. Oscuridad real en el dormitorio. Temperatura fresca. Pantallas apagadas al menos 1 hora antes de dormir, porque la luz azul suprime la melatonina y retrasa el inicio del sueño profundo. Una rutina de transición que le diga al sistema nervioso que es hora de pasar del modo alerta al modo restauración. No es complicado, es consistente. Y la consistencia es exactamente lo que el cerebro necesita para reorganizarse. El tercer hábito tiene que ver con la alimentación antiinflamatoria. Y aquí la epigenética tiene cosas fascinantes que decir. Hay compuestos en los alimentos que interactúan directamente con los mecanismos epigenéticos. La curcumina de la cúrcuma inhibe la metilación de genes asociados a la inflamación crónica. Los polifenoles del aceite de oliva virgen extraactivan genes relacionados con la longevidad, los llamados genes de las sirtuinas, que regulan la reparación del ADN y el metabolismo energético celular. Los ácidos grasos omega 3 del pescado azul, de las nueces, de las semillas de lino, reducen la expresión de genes proinflamatorios y promueven la síntesis de moléculas antiinflamatorias en el tejido cerebral. Una persona que lleva un patrón de alimentación mediterráneo consistente, que incluye abundantes vegetales de hoja verde, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, pescado azul, fruta fresca y reduce al mínimo los ultraprocesados, el azúcar refinado y las grasas trans, está literalmente cambiando el paisaje epigenético de sus células cerebrales. Está apagando el fuego de la inflamación silenciosa. Está dando a las neuronas los sustratos que necesitan para funcionar con precisión y para resistir el estrés oxidativo que el metabolismo normal genera cada día. ¿Me sigues? Porque lo que comes no solo te da energía. Lo que comes le habla a tus genes, le dice qué deben hacer hoy. El cuarto hábito tiene que ver con la gestión del estrés, o más precisamente con el entrenamiento de la respuesta al estrés, porque el estrés en sí mismo no es el enemigo. El estrés agudo, breve, con recuperación. Es un estímulo que fortalece el sistema nervioso, que activa mecanismos de adaptación, que hace al organismo más resiliente. El problema es el estrés crónico, sostenido, sin recuperación, sin momentos de pausa real. Ese estrés eleva el cortisol de forma permanente. Y el cortisol elevado de forma crónica atrofia el hipocampo, ya lo dijimos, pero también reduce la expresión de genes relacionados con la neuroplasticidad, aumenta la permeabilidad de la barrera intestinal, lo que permite que sustancias inflamatorias pasen al torrente sanguíneo y acelera el acortamiento de los telómeros. La meditación, la respiración consciente, el mindfulness sostenido en el tiempo no son prácticas espirituales ajenas a la biología. Son intervenciones que modifican la expresión génica de forma medible. Los estudios del grupo de investigación de Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Fisiología o Medicina, demostraron que la práctica regular de meditación aumenta la actividad de la telomerasa, que es la enzima que repara y alarga los telómeros. Eso significa que meditar de forma consistente ralentiza el envejecimiento celular a nivel molecular. No es una metáfora. Es bioquímica con premio Nobel. 10 minutos de respiración diafragmática profunda al día. Esos 10 minutos en los que la exhalación es más larga que la inhalación activan el nervio vago, que regula el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema del descanso, de la recuperación, de la digestión, de la reparación. Ese nervio vago que recorre el cuerpo como una autopista de información entre el cerebro y los órganos internos. Cuando lo activas con intención, cuando le das a tu sistema nervioso la señal de que puede bajar la guardia, estás iniciando una cascada de procesos restauradores que ningún fármaco puede reproducir con esa precisión. Es esa elegancia. Fíjate bien en esto, porque es uno de los datos más hermosos que la neurociencia tiene para ofrecer. El cerebro no puede distinguir entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Si llevas el estrés del trabajo en la cabeza mientras comes, mientras intentas dormir, mientras estás con tus hijos, el sistema nervioso responde a esa amenaza imaginada con la misma activación fisiológica que respondería a una amenaza real. El cortisol sube, la digestión se inhibe, la memoria se consolida peor, la inflamación aumenta. Todo eso ocurre no porque algo malo esté pasando, sino porque la mente está reproduciendo algo malo que quizás ya pasó o que quizás nunca pasará. Y el cuerpo no sabe la diferencia. El cuerpo responde a la narrativa
que la mente construye. Por eso enseñar a la mente a cambiar de canal, a salir del bucle de la anticipación ansiosa, a volver al momento presente, no es un ejercicio de filosofía oriental desconectado de la biología. Es una intervención epigenética de primera magnitud. El quinto hábito tiene que ver con las conexiones sociales, y aquí la ciencia sorprende de nuevo con una fuerza que muy poca gente espera. La soledad crónica, no el tiempo a solas que puede ser restaurador y necesario, sino la soledad como sensación sostenida de desconexión, de no pertenecer, de no ser visto ni sentido, activa en el cerebro los mismos circuitos que activa el dolor físico. No es una analogía, es literal. Los estudios de neuroimagen muestran que la corteza cingulada anterior, que procesa el dolor físico, se activa también cuando una persona experimenta rechazo social o soledad profunda. El cerebro humano evoluciona en grupos, en tribus, en redes de interdependencia. La pertenencia no es un lujo emocional, es una necesidad biológica tan fundamental como el oxígeno. La soledad crónica aumenta los niveles de inflamación sistémica, eleva el cortisol, altera el sueño, acelera el deterioro cognitivo. En un estudio seguido durante varios años con personas mayores de 60 años, la soledad resultó ser un predictor de deterioro cognitivo más potente que muchos factores de riesgo cardiovascular clásicos, más potente que el colesterol, más potente que la presión arterial elevada. Y al contrario, las relaciones de calidad, no la cantidad de contactos, sino la profundidad de la conexión, la sensación de ser comprendido, de importar a alguien, de tener a quien llamar a las 2 de la mañana si algo va mal. Esas relaciones tienen efectos medibles sobre la expresión génica. Activan genes relacionados con la respuesta inmune adaptativa, reducen la expresión de genes proinflamatorios, aumentan los niveles de oxitocina, que no solo es la hormona del vínculo, sino también un potente regulador del estrés y de la inflamación. Un investigador que lleva décadas estudiando la longevidad solía repetir a sus estudiantes: el amor no es poético, es metabólico. Y tenía razón. El amor, la amistad real, la conexión genuina, tienen una bioquímica. Y esa bioquímica te mantiene vivo, te mantiene lúcido, te mantiene presente. ¿Por qué los que más se esfuerzan caen más lejos? Quizás porque en su esfuerzo por construir, por producir, por llegar, fueron sacrificando uno a uno los vínculos que los sostenían. Y llegaron a la cima solos, y desde la cima sola el viento es mucho más frío. El sexto hábito tiene que ver con el aprendizaje continuo y la novedad cognitiva. El cerebro humano tiene una característica extraordinaria que la neurociencia llama neuroplasticidad dependiente de la actividad. Eso significa que el cerebro se reorganiza en función de lo que se usa. Las conexiones que se activan con frecuencia se fortalecen. Las que no se usan se debilitan, se podan, desaparecen. Y esto tiene una implicación práctica que debería cambiar la forma en que entendemos el envejecimiento cerebral. Cuando dejas de aprender cosas nuevas, cuando la vida se vuelve una rutina perfectamente predecible en la que cada día es igual al anterior, el cerebro no descansa, el cerebro se atrofia, porque la novedad, el desafío cognitivo, la necesidad de adaptarse a algo desconocido, son exactamente los estímulos que más potentemente promueven la formación de nuevas conexiones neuronales, la liberación de BDNF, la activación de genes relacionados con la plasticidad sináptica. Aprender un idioma nuevo a los 50 años no es una locura romántica. Es una de las intervenciones neuroprotectoras más potentes que existen. Aprender a tocar un instrumento, aprender a bailar, aprender a cocinar una nueva cocina, emprender un proyecto creativo que nunca antes se había intentado, todas esas actividades generan en el cerebro una efervescencia biológica que ningún suplemento puede reproducir. Esa efervescencia es la neuroplasticidad en acción. Es el cerebro diciéndote que todavía puede, que todavía quiere, que todavía está vivo. Y el séptimo hábito, el que quizás sea el más invisible de todos y el más transformador, tiene que ver con la atención. Con la calidad de la atención que ponemos en lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que vivimos. La atención es el recurso más escaso y más valioso del siglo XXI y también es, según la neurociencia más reciente, uno de los moduladores epigenéticos más potentes que existen. Cuando hacemos algo en piloto automático, cuando comemos sin saborear, cuando caminamos sin sentir el suelo bajo los pies, cuando estamos con nuestros seres queridos pero con la mente en otra parte, el cerebro no.
Registra esa experiencia con la misma profundidad con que la registraría si estuviéramos presentes. La memoria se forma con menor riqueza. Las emociones positivas no tienen el mismo efecto restaurador sobre el sistema nervioso. El momento pasa sin dejar la huella que podría dejar. La atención plena, la presencia real, no requiere horas de meditación formal, requiere la decisión repetida muchas veces al día de volver. De volver al cuerpo, a la respiración, a lo que está ocurriendo ahora mismo, en este instante, que es el único instante que existe. Esa decisión, cuando se practica con consistencia, cambia la estructura del cerebro. Engrosa la corteza prefrontal, que es la región del juicio, de la toma de decisiones, del autocontrol. Reduce la reactividad de la amígdala, que es el centro de alarma del cerebro. Aumenta la densidad de materia gris en el hipocampo. Todo eso es medible, todo eso está al alcance de cualquier persona que decida prestar atención. Una mujer mayor que conocía muy bien el peso de la vida, que había visto muchas cosas y perdido otras tantas, solía decirle a sus nietos: vivir despacio no es perder el tiempo, es encontrarlo. Y quizás no sabía que estaba describiendo, con la sabiduría que no necesita títulos, exactamente lo que la neurociencia más avanzada confirma hoy con toda la maquinaria del método científico. Bueno, llegamos a un punto en el que es necesario hablar de algo que a menudo se omite en estas conversaciones porque incomoda. La ventana del tiempo, la ventana en la que actuar todavía marca una diferencia sustancial. No porque haya un punto de no retorno absoluto, porque ya dijimos que el cerebro siempre puede reorganizarse en alguna medida, sino porque hay una realidad biológica que no se puede ignorar. Cuanto antes se instalan los hábitos neuroprotectores, cuanto antes se reduce la inflamación crónica, cuanto antes se mejora el sueño, el movimiento, la alimentación, la gestión del estrés, cuanto antes se empieza, más profunda y más rápida. Es la transformación. La investigación en epigenética transgeneracional ha mostrado algo todavía más impactante, algo que amplía la responsabilidad más allá de la vida individual. Los hábitos que adoptas hoy no solo modifican la expresión génica en tus propias células, pueden influir en los patrones epigenéticos que transmites a tus hijos y a tus nietos, no a través de cambios en la secuencia del ADN, sino a través de marcas epigenéticas que se heredan. Eso significa que cuando cuidas tu cerebro, cuando reduces la inflamación, cuando practicas el descanso y el movimiento y la conexión, no solo estás invirtiendo en tu propio futuro, estás escribiendo parte del código biológico con el que tus descendientes llegarán al mundo. Hay algo más poderoso que eso, hay algo que dé más sentido al esfuerzo cotidiano de cuidarse que saber que ese cuidado trasciende tu propia vida. Imagínate por un momento que dentro de 10 años alguien que te quiere, alguien que depende de ti, alguien cuya infancia está guardada en tu memoria como uno de los tesoros más preciados que tienes, te mira y ve en tus ojos la misma luz de siempre, la misma presencia, la misma capacidad de escuchar de verdad, de recordar, de estar. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale no ser una carga sino un ancla? ¿Cuánto vale seguir siendo tú mismo, completo, lúcido, vivo cuando los años pasen? Eso no se consigue con suerte, se consigue con hábitos, con los 7 hábitos que hemos recorrido hoy, con el movimiento que fertiliza las neuronas, con el sueño que limpia el cerebro, con la alimentación que apaga el fuego silencioso, con la gestión del estrés que protege el hipocampo, con las conexiones sociales que mantienen vivo el sistema inmune y el alma, con el aprendizaje continuo que mantiene el cerebro en efervescencia, con la atención que convierte cada momento en una experiencia real y no en un ruido de fondo. ¿Por qué los que más se esfuerzan caen más lejos? Porque se esforzaron en todo menos en esto. En esto que no se ve, pero que lo sostiene todo. En el cerebro que piensa, que recuerda, que ama, que decide. En el cuerpo que lo lleva, en el silencio interior desde el que toda acción verdadera nace. Pero la pregunta ya no es por qué caen. La pregunta ahora es diferente. La pregunta ahora es, ¿y tú qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a dejar pasar como tantas otras cosas pasan, con la intención vaga de aplicarla algún día cuando haya más tiempo, cuando haya menos estrés, cuando las circunstancias sean más favorables? ¿O vas a reconocer que ese día hay que construirlo, que ese día empieza esta noche con la decisión de apagar las pantallas 1 hora antes? Empieza con una sola cosa. Con el movimiento, si llevas tiempo sin mover el cuerpo, 20 minutos de caminata rápida, hoy, no mañana, no el lunes, hoy, y observa lo que ocurre en tu cabeza mientras caminas.
Observa cómo el pensamiento se vuelve más fluido, cómo la tensión en el pecho se afloja un poco, cómo el mundo parece ligeramente más manejable cuando el cuerpo está en movimiento. Eso que sientes no es psicología positiva, es BDNF, es dopamina, es serotonina, es tu cerebro agradeciéndote que hayas recordado que existe, o empieza con el sueño. Esta noche apaga la pantalla 45 minutos antes de lo habitual. Baja la temperatura del dormitorio. Pon una oscuridad real. Y si tu mente empieza a correr en cuanto la cabeza toca la almohada, practica la respiración 4-7-8. Inhala durante 4 segundos. Retén durante 7, exhala durante 8. 3 ciclos, solo 3. Y observa cómo el sistema nervioso empieza a ceder, cómo la presión en el pecho se hace más ligera, cómo el cuerpo recuerda que sabe descansar o empieza con la atención. Esta semana, elige una comida al día para comerla en silencio, sin pantalla, sin conversación, sin multitarea. Solo tú y la comida. Saborea, mastica, siente la textura, la temperatura, el aroma. Eso que parece un ejercicio trivial es en realidad una práctica de neuroplasticidad. Estás entrenando la corteza prefrontal, estás fortaleciendo los circuitos de la presencia. Estás diciéndole a tu cerebro que el momento presente importa y el cerebro, que siempre escucha lo que le dices con tus acciones, responde. Fíjate bien, porque hay algo que la neurociencia repite una y otra vez y que merece quedarse grabado. El cerebro cambia en la dirección de lo que se practica, no en la dirección de lo que se desea, no en la dirección de lo que se hace repetidamente, con intención, con consistencia. Cada hábito que instalas es una escultura que le haces al cerebro. Cada vez que repites ese hábito, la escultura se vuelve más nítida, más estable, más tuya. Y tú, que tienes 40, 60, 70 años y que has llegado hasta aquí en este guión, no lo has hecho por casualidad. Lo has hecho porque algo en ti sabe que todavía hay tiempo, porque algo en ti siente el peso de lo que no se ha cuidado y también el potencial de lo que todavía puede cambiar. Porque algo en ti, ese algo que es más viejo y más sabio que cualquier hábito que hayas podido descuidar, sabe que el cuerpo siempre escucha lo que la mente decide hacer. No eres tus genes, no eres tu historial médico, no eres la suma de los hábitos que has tenido hasta hoy. Eres el arquitecto de los hábitos que vas a construir desde hoy. Y esa diferencia, esa sola diferencia de perspectiva, es la que separa a quienes envejecen con dignidad, con presencia, con luz en los ojos, de quienes se rinden a la narrativa de que ya es tarde, de que ya no se puede, de que así son las cosas. No son así las cosas, son así las cosas cuando no se hace nada, pero tú ya estás haciendo algo, estás escuchando, estás aprendiendo, estás aquí. Y eso, aunque parezca pequeño, es el principio de todo lo que puede venir. El cerebro que tienes ahora mismo no es el cerebro que tendrás dentro de 6 meses si cambias, aunque sea uno de estos hábitos con consistencia. Es una promesa que la neurociencia puede hacer con plena honestidad, no porque el cambio sea mágico ni instantáneo, sino porque la biología es fiel. La biología responde. La biología, cuando se la cuida, cuando se la respeta, cuando se le da lo que necesita, devuelve exactamente lo que se le da: vitalidad, claridad, presencia, vida. ¿Por qué los que más se esfuerzan caen más lejos? Quizás porque todavía no habían aprendido que el esfuerzo más importante no es el que se ve desde fuera, es el que se hace hacia adentro, el que se hace cada mañana cuando decides que tu cerebro importa, el que se hace cada noche cuando decides darle el descanso que merece, el que se hace cada vez que, en lugar de ir en piloto automático, eliges estar presente en tu propia vida. Ese esfuerzo invisible es el que construye el cerebro que te llevará a todos los lugares que todavía quieres llegar. Y la ciencia, con toda su belleza y toda su precisión, te está diciendo que puedes, que no es tarde, que el primer paso lo tienes exactamente donde siempre lo has tenido, en la próxima decisión que tomes.